noches, buenas tardes a todos. Mi charla se titula El bolso de Mary Poppins de las matemáticas. Y diréis, bueno, aparte de matemáticas, ¿de qué voy a hablar? Bueno, pues os voy a hablar del infinito, ¿vale? El objetivo, aparte de que intentáis saber un poco más del infinito matemático, es también que aprendáis a conocer cómo pensamos en matemáticas y cómo trabajamos más o menos en matemáticas. Para empezar, os voy a contar la paradoja de Zenón, allá en la Grecia. Y era Aquiles iba a echar una carrera con una tortuga, y Aquiles es el hombre más rápido sobre la Tierra. Entonces, la cosa es que dice, bueno, para que la carrera no sea muy descompensada, le vamos a dejar un poco de distancia a la tortuga. Aquí voy a ir poniendo cuánta distancia recorre Aquiles. Bueno, pues la tortuga empieza y recorre 10 metros, y a los 10 metros empieza Aquiles. Vale. Va a ir 10 veces más rápido que la tortuga. Entonces recorre estos 10 metros, ¿y cuántos metros habrá recorrido la tortuga? Pues como va 10 veces más rápido, habrá recorrido ya 1 metro. Entonces la tortuga ahora irá 1 metro por delante de Aquiles. Aquiles tendrá que recorrer ese metro, pero la tortuga ya habrá recorrido 1 partido por 10 metros. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la paradoja aparentemente? Que nunca Aquiles podrá alcanzar a la tortuga. ¿Por qué? Porque por muy rápido que vaya, la tortuga siempre va a ir un poquito por delante. Aquí la gracia es que en matemáticas esta suma la sabemos sumar, y sabemos que esto da 11,11 metros. Es decir, una suma de infinitos términos que aparentemente dirán, bueno, si estamos sumando infinitas cosas, nos va a dar una cantidad infinita. Pues no, lo que nos da es una cantidad finita. ¿Cómo se traduce esto a términos de la paradoja? Bueno, pues que Aquiles alcanzará a la tortuga en un tiempo aparentemente infinito. Entonces aquí en matemáticas nos surge la pregunta que es, ¿qué es o qué va a ser para nosotros un tiempo infinito? Porque claro, un tiempo infinito así dicho, pues no nos vale. Entonces, a principios del siglo XIX, Gauss entendía el infinito como una cantidad arbitrariamente grande, aquello que podemos hacer todo lo grande que queramos. Pero no protestaba contra la utilización del infinito como algo real, como algo que podamos tocar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, a partir del término 10.000 millones de la suma, estamos sumando algo tan pequeño que no es importante para el problema que estamos considerando, y por tanto lo despreciamos, y a partir de ese término ya no nos importa cómo sigue. Entonces, esto, hasta los problemas que había en aquella época, era relativamente útil. Lo que pasa es que ya a finales del siglo XIX un señor que se llamaba Cantor empezó a estudiar los conjuntos más arbitrarios que no solamente eran números. Cantor inventó la teoría de conjuntos que luego posteriormente dan paso a ramas de la matemática entera, como puede ser la estadística, la topología. Sin la teoría de conjuntos esas ramas no existirían. Entonces, preguntándonos qué son los conjuntos, pues nos surge la pregunta obvia, ¿qué es un conjunto infinito? Bueno, la primera noción que nos puede venir a la cabeza de conjunto infinito son los números naturales. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Eso es la primera noción que podemos tener de un conjunto infinito. Y entonces diremos, bueno, ¿cómo definimos un conjunto infinito? Un conjunto que sea como los naturales o algo por el estilo, ¿no? Antes de seguir un poco con la discusión, lo que voy a hacer es enseñaros a contar en matemáticas, porque cuando empezamos a trabajar con conjuntos infinitos, contar con los dedos no nos vale, ¿vale? Entonces, tenemos que saber más o menos cómo contar. Entonces, diremos que vamos a coger un conjunto A de cosas, así, y otro conjunto B con otras cosas. Decimos, ¿cuándo tienen A y B el mismo número de elementos? Bueno, pues tendrán el mismo número de elementos si nosotros a cada elemento de conjunto A le podemos asignar solamente uno del conjunto B, es decir, mandar una flechita y solamente una flechita de un elemento de A un elemento de B. En tal caso diremos que A y B tienen el mismo número de elementos. Por tanto, y a esto en matemáticas lo llamamos biyección, así porque sepáis un poco. Entonces, ahora que sabemos más o menos contar en matemáticas, vamos a intentar
saber qué es un conjunto infinito. Bueno, lo primero que hemos visto, ¿vale? Los números naturales son un conjunto aparentemente infinito. Pues ¿por qué no nos planteamos decir, bueno, un conjunto infinito es aquel en el que podemos establecer una biyección con los naturales, ¿no? Pues vamos a ver qué más conjuntos infinitos puede haber. El conjunto de los números enteros, pues son todos los naturales más todos sus negativos, ¿no? Puntos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y así sucesivamente. Dice, vale, este conjunto también aparentemente es infinito. ¿Tendrá el mismo número de elementos que los naturales? Y la respuesta es, pues bueno, si podemos encontrar una biyección, tendrá el mismo número. Bueno, pues la respuesta es que sí tiene el mismo número, y la biyección os la voy a hacer aquí en un cachito así, pequeño. Y vale, pues lo que vamos a hacer es mandar el 0, mandamos el 0 al 1. Vale. Ahora mandamos el 1 al 2, el menos 1 al 3, el 2 al 4, el menos 2 al 5, y así sucesivamente. Por lo tanto, hemos mandado una flechita del conjunto de los números enteros a un número del conjunto de los números naturales. Todos tienen una flechita y solamente una flechita. Por tanto, tienen el mismo número de elementos. Es decir, estos dos conjuntos son infinitos y tienen el mismo número de elementos. Hasta ahora nos vale la definición. El siguiente conjunto que podemos pensar, dice, vale, va a ser infinito, es el conjunto de los números racionales, que son todos estos con sus fracciones. Pues por ejemplo, 2 tercios, 1 medio, 3 cuartos, todos estos, un montón. Aquí os voy a pedir un poco que me creáis porque la demostración es un poco más larga y complicada. Bueno, pues el conjunto de los números racionales tiene el mismo número de elementos que el de los naturales. Por raro que parezca, tiene el mismo número de elementos y son infinitos. Vale, y entonces ahora decimos, bueno, pues ¿qué más números hay? Los reales, ¿no? ¿Los reales son también un conjunto infinito? Aparentemente sí. Pues vamos a intentar buscar una biyección. Aquí una anécdota es que Cantor le mandó una carta a un compañero suyo, Dedekind, y le dijo, oye, ¿tú sabes lo que son los números reales? Y Dedekind le respondió, pues no lo sé muy bien. Y le dice Cantor, pues ¿por qué no nos ponemos a ello? Entonces se pusieron a intentar conocer qué eran los números reales. Bueno, pues los números reales normalmente los representamos en esta recta, es aquello que podemos dibujar sin levantar el lápiz de la pizarra. Y después de muchos intentos de buscar esa biyección con los números naturales, aquello no salía. Entonces, cuando hay algo que después de buscarlo muchas veces no sale, lo primero que te planteas en matemáticas es, ¿y por qué no puede ser que esto no exista una biyección entre los reales y los naturales? Bueno, pues vamos a suponer que existe. Esto es algo que en matemáticas es muy recurrente, es decir, nosotros no encontramos algo, entonces empezamos a sospechar que la afirmación que estamos haciendo, que es que los reales tienen el mismo número que los naturales, va a ser falsa. Pero no podemos probar que es falsa si... venga, es falsa. Sí. Entonces lo que hacemos es, bueno, vamos a suponer que es cierta y a llegar a una contradicción. Entonces, supongamos que podemos enlistar todos los números reales en una biyección con los naturales. Ponemos aquí el primer número, pues será el 0.0123455. El segundo pues va a ser 0.00034, lo que sea. Y así sucesivamente, ¿vale? Y dijo Cantor ahora, bueno, pues ahora del primer número me voy a coger el primer decimal. Del segundo número me voy a coger el segundo decimal. Del tercer número me voy a coger el tercer decimal. Y así sucesivamente, hasta el infinito. Pues lo curioso es que si tú haces todo esto y lo pones y construyes un número con todos los que estás cogiendo de aquí, es decir, pones 0 punto, el primero pues 0, el siguiente pues 0, el siguiente lo que sea, 1, 2, 3. Este número que hemos construido no está en esta lista y sin embargo es un número real. Por tanto hemos llegado a una contradicción porque suponíamos que todos los números reales los teníamos en esta lista. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir dos cosas. Una, que nuestra definición de infinito estaba mal. ¿Ya? Ahora tenemos un problema. Que la definición que teníamos al principio de infinito estaba mal. Y otra es que aquí hay más números que en los números naturales. Por tanto, no solamente vamos a tener un solo infinito, sino que vamos a tener varios infinitos.
Es decir, hemos partido pensando con la definición de Gauss que no queríamos coger el infinito como algo real, y de considerarlo algo real, hemos llegado a que no solamente es algo real, sino que encima hay varios tipos de infinito. Bueno, pues, siguiendo con esta técnica, se puede llegar a saber que, pues, hay infinitos tipos de infinito, hay una infinidad de infinitos. Infinitos, vamos a llamarlo infinito 1, infinito 2. Esto se pone mejor puesto, se llama con la letra griega Aleph. Llamaremos Aleph 0 al infinito de los naturales y así sucesivamente. Pero vamos, tampoco es hacer. Bueno, pues ahora lo primero que nos vamos a plantear es, igual que los números reales, podemos decir que si hay un número entre el primer infinito y el segundo infinito, es decir, tenemos que pegar saltos, es decir, ¿es discreto el conjunto de infinitos o es continuo el conjunto de infinitos? Es decir, ¿podemos pintarlo en una recta real o son puntos en el espacio? Pues a esto se le llamó hipótesis del continuo y fue el primer problema que planteó Kant, que planteó Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticas de 1900, que son los conocidos problemas del millón. Y se le llama hipótesis del continuo, es decir, existe un número, un infinito aquí en medio, con un conjunto con ese infinito, y la respuesta, sorprendentemente, es ni sí ni no. Es decir, es verdad y es mentira. Gödel probó en 1920 y algo que esto no era cierto, es decir, que no había un número entre el primer infinito y el segundo infinito, es decir, esto era discreto, es decir, no había ningún conjunto que tuviera un infinito intermedio. Sin embargo, en nuestro sistema de axiomas son aquellas cosas que en matemáticas consideramos como ciertas por ley. Es decir, esto es cierto porque lo digo yo. Y entonces, en nuestro sistema de axiomas, si nosotros incluimos y decimos, vale, la hipótesis de continuo, es decir, que existe un infinito entre el primer infinito y el segundo infinito, es cierta. Y es cierta porque lo digo yo. Si tú consideras eso, se obtiene un sistema de axiomas que también es consistente, es decir, que no tiene ninguna contradicción con todas las verdades que creíamos ciertas anteriormente. Por tanto, también es cierto, porque no se contradice, es decir, no se contradice con nada a lo que hemos llegado. Entonces, ¿qué tenemos? Dos mundos matemáticos en los que uno, los infinitos son discretos, es decir, tenemos que saltar, y otro en el que el conjunto de infinitos es todo un continuo, una recta. Y esto es algo que a mí me resulta muy bonito en matemáticas, porque trasciende nuestra imaginación. Si nosotros podemos llegar a imaginar que puede ser un conjunto infinito, pero alguien se puede imaginar que puede ser un conjunto con más números, más infinito que el número que la recta real. Es algo que no podemos llegar casi ni a imaginar. Sin embargo, matemáticamente lo podemos probar. Y esto era un poco lo que os quería contar, que es lo que no nos enseñan en los colegios o en los institutos, ni incluso en la facultad, que es cuando tú te planteas un problema de matemáticas, normalmente te lo plantean para que lo resuelvas en afirmativo o en negativo, pero cuando en la realidad te planteas esa pregunta, puede ser cierto, puede ser falso, o puede ser las dos cosas a la vez. Muchas gracias.